Imagina comienzos del 1200, cuando las noticias no viajaban más rápido que un caballo al galope. Una mañana parte una caravana de Samarcanda. Al anochecer, el rumor ya supera las murallas. Los mongoles vienen. No llegan en semanas, sino en horas. Trabuquetes, diseñados en la tradición china, lanzan proyectiles de gran peso contra las defensas de la ciudad. El humo se desliza sobre mercados y techumbres de templos. Los supervivientes son reunidos, registrados y trasladados bajo custodia en largas columnas que se pierden más allá de las puertas. Cronistas como Ata Malik Jubaini describieron, en relatos hoy debatidos, exhibiciones de severidad extrema en los accesos urbanos, concebidas como advertencias imposibles de ignorar. Contenido histórico sin imágenes explícitas. No eran saqueadores que pasan en la noche, eran un ejército con un plan. Bajo Gengis Khan y sus herederos, los mongoles construyeron el mayor imperio terrestre contiguo de la historia registrada. Unos 24 millones de kilómetros cuadrados. Las estimaciones varían. Hacia 1279, administraban entre 90 y 110 millones, estimaciones varían, de personas, uniendo estepa y ciudad, bosque y desierto, bajo una sola cadena de mando. Y sin embargo, la escala por sí sola no explica lo que siguió. Los mongoles fueron un sistema tanto como un ejército. Disciplina que superaba la distancia, inteligencia que convertía rivales en aliados y un estilo de campaña diseñado para neutralizar resistencias y precipitar rendiciones antes de abrir brechas. Como un niño nacido en el exilio, en la estepa azotada por el viento, forjó la estructura militar más efectiva del mundo medieval. ¿Y por qué su imperio se deshizo en menos de un siglo? Para responder, volvemos a la estepa, donde sobrevivir era la única ley, y abrimos el mapa que explica la logística, las alianzas y la red de postas que harían posible lo imposible. Si te apasionan los documentales históricos con rigor y narrativa clara, suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos episodios de la serie. La historia mongola no empieza con el triunfo, sino con la supervivencia. Hacia 1162, cerca del río Onon, nació Temujin, hijo de Yesugei, caudillo del clan Borjigin. Cuando Yesugei murió envenenado por rivales, la familia de Temujin quedó a su suerte. Elun, su madre, recurrió a raíces y cortezas para alimentar a sus hijos, mientras el propio Temujin capturaba aves pequeñas y roedores. Una infancia de escasez y humillación recordada en las crónicas. La estepa era implacable. Las tribus se disputaban rebaños y pastos, y la lealtad cambiaba con el viento. En la adolescencia, Temujin fue capturado por un clan rival, marcado con un yugo de madera y retenido como prisionero. Logró escapar y juró no volver a someterse. Lo que lo distinguió fue la visión. Entendió que las vendetas perpetuas debilitaban a las tribus frente a la dinastía Jin y el imperio joresmita oeste. Unificar no era solo ambición, era supervivencia. Construyó poder combinando generosidad y disciplina, ascensos por mérito, no por cuna, que integraban a marginados en el mando, y sanciones estrictas ante la deslealtad para mantener la cohesión. En los 1190 ya dirigía a miles, estructuró sus fuerzas con el sistema decimal, decenas, centenas, millares y tumen de 10 millares, lo que brindó una flexibilidad operativa poco común. Cada guerrero llevaba varios caballos, podía cubrir hasta 160 kilómetros al día aprox, y sus arcos y maniobras de engaño derrotaban a ejércitos más numerosos. En 1206, tras 2 décadas de campañas, Temujin venció a sus últimos rivales. En un gran Kurultai junto al Onon, bajo estandartes ondeando, fue proclamado Gengis Khan, soberano universal. Por primera vez, la estepa obedecía a una sola voluntad:
el mundo lo sintió de inmediato. En 1211, los mongoles entraron en tierras de la dinastía Jin. En 1215, Yongdu, Pekín, cayó tras un asedio. Al oeste, el Shah Joresmita cometió el error de ejecutar a enviados mongoles. Y entre 1219 y 1221, las fuerzas de Genghis tomaron Bujará, Samarcanda y Urgench. Las crónicas describieron una devastación extraordinaria, con cifras hoy revisadas críticamente por los historiadores, para subrayar el impacto de aquellas campañas. Pero la expansión vino con orden. Genghis desplegó una cadena de estaciones de relevo, jam para correos, y formalizó las paisa, tablillas, que otorgaban salvoconducto a mercaderes. Por primera vez, caravanas podían atravesar del Caspio a China, bajo una autoridad común. Cuando Genghis Khan murió en 1227, tras la campaña contra Xia Occidental Tangut, legó más que victorias, un ejército disciplinado, un código legal y una red logística que convertía la distancia en aliada. Sus herederos llevarían esa visión aún más lejos, hacia Persia, Bagdad e incluso el corazón de Europa. En la siguiente parte veremos cómo ese sistema llevó a los mongoles al borde del mundo conocido y cómo la conexión, no solo la conquista, redefinió Eurasia. A mediados del siglo XIII, los mongoles pasaron de la oscuridad a dominar medio mundo, de Siberia a Persia, de Corea a Hungría, con un radio de acción que superó a cualquier precedente histórico. Tras la muerte de Genghis en 1227, sus herederos proyectaron su visión hacia afuera. El imperio se articuló en 4 grandes kanatos: Horda de Oro, Rusia; Ilkhanato, Persia; Kanato de Chagatai, Asia Central; y Dinastía Yuan, China. Cada uno gobernaba con cierta autonomía, pero todos invocaban el prestigio del Gran Khan. En 1241, Europa se estremeció. Bajo Batu Khan y el estratega Subotai, las fuerzas mongolas avanzaron hacia Occidente. En Legnica, Polonia, una coalición de caballeros fue derrotada y el duque Enrique II de Silesia cayó en combate. Las crónicas hablan de señales simbólicas en el campo para desmoralizar a los defensores. Días después, en Mohi, Hungría, Subotai lanzó puentes de pontones sobre el Sajó. Atrajo al ejército húngaro a una posición desfavorable y ejecutó un ataque nocturno coordinado. Al amanecer, las pérdidas fueron enormes. En París y Viena se temió que los tártaros llegaran a sus calles. Solo el fallecimiento de Ogodei y la necesidad de convocar un nuevo Gran Khan frenaron el avance. Europa se salvó por el calendario, no por la fuerza. En Oriente, la transformación culminó con Kublai Khan, nieto de Genghis. En 1279, tras décadas de campañas, concluyó la conquista de la Song del Sur. Proclamó la dinastía Yuan con capital en Kambalik, Pekín, y el guerrero de la estepa se convirtió en emperador de una civilización sedentaria. Viajeros como Marco Polo describieron una capital de palacios y grandes mercados, con papel moneda en circulación, artesanos persas y centroasiáticos en la corte, y sabios de distintos orígenes debatiendo bajo un mismo techo. Por primera vez, China se integraba de lleno en un marco imperial eurasiático. La gloria mongola no residía solo en conquistar, sino en conectar. La ruta de la seda floreció bajo la Pax Mongólica. Las estafetas Yam enlazaban miles de kilómetros y las paisa, salvoconductos, facilitaban la movilidad segura de mercaderes. Vidrio veneciano, gemas indias, medicina persa y tecnología china circularon por los mismos corredores. Por un instante histórico, Eurasia funcionó como un sistema interconectado. Sin embargo, los límites de la expansión quedaron a la vista. En 1258,
las fuerzas de Hulagu Khan tomaron Bagdad, desmantelando el poder político del califato abasí en la ciudad. Las crónicas subrayan pérdidas culturales, incluida la destrucción de bibliotecas y graves costes humanos que conmocionaron al mundo islámico. Otras campañas fracasaron. Kublai intentó 2 veces extender su dominio a Japón con flotas sin precedentes, pero los kamikaze, vientos divinos y la logística marítima adversa frustraron la empresa. En Vietnam, el general Tran Hun Dao atrajo a los mongoles al delta del Río Rojo y desmanteló su flota en Bac Dang, 1288, ejemplo clásico de guerra en entorno anfibio. Estas derrotas mostraron que la ventaja mongola era máxima en las llanuras abiertas y menor en selvas, montañas y mares. Aún así, hacia finales del siglo XIII, parecía que los mongoles habían rehecho el mundo. Ya no eran incursiones de paso, sino gobierno, administración y arquitectura imperial a escala continental. Pero bajo los palacios y el comercio floreciente ya se acumulaban tensiones, corrupción, gestión financiera arriesgada y epidemias comenzarían a poner a prueba el sistema. Si valoras esta investigación y quieres seguir la serie completa sobre imperios que ascendieron y cayeron, suscríbete y activa la campana en todas para no perderte los próximos capítulos. Bajo el brillo de los palacios y el pulso de los mercados, el sistema comenzó a deteriorarse desde adentro. En China, tras la muerte de Kublai en 1294, la dinastía Yuan perdió dirección. Las fuentes describen cortes volcadas a banquetes, cacerías y proyectos suntuarios que drenaban el erario. La corrupción se filtró en varios niveles, venta de cargos y una justicia percibida como negociable. Mientras la política monetaria se volvía temeraria, la emisión masiva de chao, papel moneda, sin respaldo suficiente, derivó en inflación y desconfianza. Para un campesinado, ya golpeado por inundaciones del Huanghe y escasez, la carga fiscal resultó asfixiante y brotaron focos de protesta en el campo. En Persia, el ilkhanato reflejó una curva similar. Con Ghazan Khan, 1295-1304, hubo un respiro de reformas y la conversión estatal al Islam, pero los sucesores no sostuvieron ese rumbo. Se estrechó la tolerancia religiosa, minorías antes protegidas enfrentaron restricciones, el comercio se ralentizó y crónicas señalan pueblos despoblados, caravanas detenidas por peajes y extorsiones, y falta de grano en regiones antes fértiles. A la par, la élite mongola se fragmentó. El nombre de Gengis ya no cohesionaba como antes. Primos rivalizaron entre sí. Algunos khanes ignoraron la autoridad central y las alianzas cambiaban con las estaciones. Lo que había sido un sistema coordinado empezó a parecer 4 reinos que competían entre sí. Las antiguas estrategias de intimidación, eficaces para forzar rendiciones rápidas, se usaron en exceso y alimentaron resentimiento en zonas sometidas. Y sobre todo, llegó un factor que ningún ejército podía controlar: la peste negra. Por los mismos corredores comerciales que integraban Eurasia, la enfermedad se propagó. Algunos cronistas mencionan que durante el asedio de Caffa, 1346, pudieron intentos de provocar contagios, un punto debatido por la investigación moderna. Lo cierto es que la epidemia viajó con la movilidad de mercancías y personas. En pocas décadas, decenas de millones fallecieron en Asia, Oriente Medio y Europa. Los ejércitos perdieron efectivos, los ingresos fiscales cayeron y la moral del sistema se erosionó. Hacia mediados del siglo XIV, el imperio encaraba una tormenta perfecta. Corrupción, inflación, catástrofes ambientales, escasez, rebeliones, disputas sucesorias y epidemias. La unidad que había sostenido la expansión comenzó a resquebrajarse y uno a uno, los grandes khanatos entrarían en una fase de declive acelerado.
Cuando la administración se agota y la salud pública flaquea, ¿cómo se desmonta un imperio que parecía indestructible? Ningún imperio se deshace en una sola noche. El dominio mongol se fue deshilachando paso a paso, hasta quedar en recuerdos y fragmentos. China fue la primera en ceder. La Yuan, obra mayor de Kublai, quedó debilitada por corrupción, inflación y desastres naturales. Las crecidas del río Amarillo afectaron gravemente los cultivos y la escasez alimentaria se extendió. La corte en Cambalik, Pekín, fue percibida como distante, absorbida en intrigas y vida cortesana. En 1351 estalló la rebelión de los turbantes rojos. Campesinos, religiosos y sociedades locales se organizaron con bandas rojas como distintivo. Casi 2 décadas de conflictividad culminaron en 1368 con la toma de Cambalik, la retirada del último emperador Yuan hacia la estepa y el ascenso de los Ming, decididos a consolidar la frontera y fortificar la Gran Muralla. En Persia, la fractura llegó antes. A la muerte de Abu Sa'id Bahadur Khan, 1335, el ilkhanato se fragmentó por falta de un heredero fuerte. Provincias pasaron a manos de caudillos regionales y alianzas cambiantes. En ese marco, emergió Timur, Tamerlán, que reclamando legitimidad chinguísida por matrimonio, Gurgán, yerno, levantó un imperio expansivo e implacable sobre las estructuras mongolas en declive. Rusia resistió más tiempo. Durante 2 siglos, la Horda de Oro cobró tributos a príncipes eslavos, pero su influencia aflojó con el ascenso de Moscovia. En 1380, en Kulikovo, el príncipe Dmitri Donskoy encabezó una coalición que superó a un ejército mongol en campo abierto, cuestionando su aura de invencibilidad. Un siglo después, en 1480, durante el Gran Plantón de Lugra, Iván III se negó a continuar con el tributo. Ante un frente ruso cohesionado, la horda se replegó sin combate, cerrando su tutela sobre la región. En Asia Central, cuna del poder mongol, el Kanato de Chagatai se subdividió en entidades menores, con jefaturas tribales leales a sus propias banderas. El Heartland de la estepa se convirtió en un mosaico vulnerable a las campañas timúridas y más tarde a nuevas potencias en ascenso. Al iniciarse el siglo XV, el imperio de Gengis Khan, del Pacífico al Mediterráneo, había desaparecido como estructura unificada. Quedaban nombres sin la capacidad de antaño. No fue una sola batalla la que lo derribó, sino fuerzas lentas y profundas, disputas sucesorias, corrupción, escasez, rebeliones y epidemias. Sus mayores fortalezas, movilidad y tácticas de intimidación, no bastaron para sostener el peso de la administración a largo plazo. El imperio que transformó medio mundo terminó por agotarse desde dentro, y aún tras su colapso, dejó un legado que reconfiguró la historia. ¿Qué huellas concretas, rutas, ideas, instituciones sobrevivieron a la caída y siguen influyendo en nuestro presente? Aunque el imperio mongol cayó, su sombra se alarga sobre los siglos. Pocos poderes crecieron tan rápido, brillaron con tanta intensidad y se desvanecieron con igual rapidez, dejando huellas profundas. Su primer y más perdurable legado fue la conexión. Bajo la Pax Mongólica, un mercader podía desplazarse del Mediterráneo al Pacífico bajo una autoridad continua. Las estafetas Yam aseguraban relevo de caballos para mensajeros, y las paisa ofrecían salvoconductos. Incluso tras la fractura imperial, aquellas rutas persistieron y modelaron el comercio global durante siglos. Por los mismos caminos circularon ideas y técnicas. Pólvora, papel moneda, brújula e imprenta se difundieron con mayor amplitud. La astronomía islámica dialogó con la matemática china. La medicina persa viajó hacia el este,
y la ingeniería china influyó en la arquitectura de Oriente Medio. Ese tránsito de conocimiento contribuyó a preparar a Europa para el Renacimiento. En el terreno militar, los mongoles transformaron la doctrina de campaña. Arcos compuestos de gran alcance, maniobras de retirada fingida y organización decimal hicieron de la caballería una fuerza altamente coordinada. Su movilidad y disciplina sorprendieron a los ejércitos medievales e inspiraron a potencias posteriores, desde los otomanos hasta Napoleón. El impacto también reconfiguró estados. En Rusia, siglos de tributación consolidaron tendencias centralizadoras que facilitaron el ascenso de los zares. En China, la caída de la Yuan impulsó a los Ming a reconstruir y ampliar la Gran Muralla. En Persia y el Próximo Oriente, la toma de Bagdad, 1258, puso fin a la autoridad política abasí en la ciudad, mientras una línea ceremonial continuó bajo los mamelucos en el Cairo. Fue una conmoción y un punto de inflexión. Su legado es, sin embargo, una paradoja. Las mismas rutas que transportaban seda también aceleraron la peste negra, que las estimaciones sitúan en torno a 1/3 de la población europea. Su tolerancia religiosa convivió con campañas de sometimiento extremadamente severas. Fueron a la vez promotores del comercio y causantes de rupturas profundas en múltiples regiones. Hoy, el nombre de Gengis Khan se pronuncia con orgullo en Mongolia, con memoria compleja en China y con controversia en partes de Oriente Medio. Sus palacios desaparecieron, sus estandartes se hicieron polvo, pero las redes que creó, las fronteras que movió y el eco de sus decisiones siguen moldeando nuestro mundo. Los mongoles recuerdan que ningún imperio es eterno. Incluso la llama más intensa se apaga, y la verdadera medida de un imperio no está solo en lo que conquista, sino en lo que sobrevive cuando el fuego se ha ido. Si quieres más episodios sobre el auge y la caída de grandes imperios, con fuentes citadas y narrativa cinematográfica, suscríbete y activa la campana en todas. Tu apoyo nos permite publicar nuevas entregas cada semana.